Pues buenas noches, bienvenidos a esta nuestra novena sesión del curso de QGIS básico. El día de hoy vamos a ver unión de atributos por localización. La sesión pasada vimos unión de atributos mediante tablas externas, lo que se conoce comúnmente como joins. Vimos la utilidad precisamente de poder agregar o integrar nueva información a nuestras tablas de atributos por medio de archivos externos. Veíamos que lo único que necesitábamos en este caso era un campo común a las dos tablas, tanto a la de atributos como a la tabla externa, y eso era básicamente el único requerimiento para poder hacer esta integración de los datos. Si se dieron cuenta también en la sesión pasada que les comentaba, una vez que nosotros hacemos esa integración, se hace de manera virtual y se hace durante lo que dura el proyecto abierto o finalmente pues nuestro marco de trabajo. Ahora sí que si lo guardamos y guardamos el proyecto, la unión se conserva en las capas que nosotros solicitamos, en este caso en la capa con la tabla que nosotros usamos. Sin embargo, si nosotros no guardamos de manera permanente ese archivo, si no lo exportamos, cuando nosotros lo abramos en un proyecto nuevo, ese vínculo que nosotros marcamos desde las propiedades de la capa ya no va a existir, porque eso es temporal. Entonces, siempre esas uniones, esos joins, hay que guardarlos, o hay que exportarlos para que queden de manera permanente en la tabla de atributos. Ahora, en esta sesión vamos a ver lo que se conoce como unión de atributos por localización. En este caso, esta unión de atributos por localización permite que nosotros agreguemos información de una capa a otra. En este sentido, no estamos hablando de tablas o bases de datos externas, estamos hablando de dos capas que tienen una relación espacial. Por relación espacial me refiero a que tienen cierta coincidencia de sobreposición. Ahorita vamos a ver precisamente cómo es que funciona. Y a diferencia de la unión de tablas tradicional que ya hicimos la clase pasada, que es el join por campo común, este procedimiento no necesita un campo en común entre las dos capas. Solamente requiere o se basa en la posición geográfica de las entidades geométricas, es decir, la ubicación tanto de puntos como de líneas y polígonos. Básicamente, los objetos este, que se encuentran en ubicaciones, pues en este caso simultáneas, van a poderse vincular y los atributos de una capa se los voy a poder pasar a otra. Y básicamente eso me ayuda muchísimo porque ya vimos la sesión pasada. El hecho de que yo pueda vincular una base de datos externa me ahorra la parte de la captura. Me ahorra la captura, me ahorra obviamente errores que se pueden dar a la hora de capturar manualmente, me ahorra tiempo. Si se dieron cuenta, ese día fue cosa de menos de un minuto en lo que hicimos nosotros, pues ahora sí, la agregación de la nueva información y el guardado definitivo de esta. No nos llevó más de 2 minutos hacerlo, fue muy, muy rápido, y fue de 32 entidades federativas. En este caso unimos tres campos, que fue población total, femenina y masculina. Y pues obviamente si lo hubiésemos hecho de manera manual, nos hubiéramos tardado muchísimo. En este caso, esta unión por localización también me va a facilitar muchísimo esa integración. Aquí la cuestión es que yo necesito que las dos capas tengan una relación espacial. Entonces, requerimientos, requiero dos capas para hacer esto. La capa objetivo, que es aquella capa que va a recibir los nuevos atributos. La capa de unión, que es la que contiene la información que me interesa transferir. Necesitan esas capas estar en un mismo sistema de referencia. Eso es muy importante. Recordemos que los sistemas de referencia pueden diferir en cuestión a lo mejor de milímetros si quieren. Sin embargo, pues obviamente, aunque yo visualmente vea que están sobrepuestos, el tener distintos sistemas de referencia puede hacer que la información tenga... Sí, yo sí. Ay, perfecto. ¿Qué onda? Yo también lo escucho. Muchas gracias. Como que hay mucho viento por este lado y que están como que teniendo un poquito de falla. Pero bueno, continuamos. Les decía que requisitos indispensables para hacer esta unión de capas, unión de atributos, son dos capas. Una capa que va a tener
o que va a recibir los atributos nuevos, la capa de unión, que es la que contiene la información que me interesa, requisito también necesario que nuestra capa tenga el mismo, nuestras dos capas tengan el mismo sistema de referencia para que se pueda hacer una unión de atributos sin problema y que nosotros identifiquemos qué tipo de relación espacial puede existir entre nuestras capas, porque este es el que vamos a usar para hacer precisamente este vínculo. Las relaciones, en este caso, que podemos nosotros tener en QGIS son 8. Ahorita vamos a ver precisamente y necesitamos validar si nuestras capas cumplen con alguna de estas. Es decir, por ejemplo, interseca si las entidades que se sobreponen, o que en este caso las capas que tenemos, tienen alguna sobreposición, por mínima que sea, en alguno de sus puntos. Esa es la relación espacial interseca. Contienen, si un objeto contiene completamente otro de la capa que estoy analizando. Si son iguales, en este caso, si son iguales los objetos, si son exactamente iguales, también podemos nosotros hacer ese vínculo mediante este predicado. Si se tocan, aquí el tocar tiene que ver principalmente con que sean o tengan bordes coincidentes. En este caso, que por ejemplo, los municipios que tienen una frontera común, esas relaciones espaciales de tocar, que comparten solo su borde, solapar implica que alguna de las capas se sobreponga sobre otra de manera parcial, nada más comparten una pequeña porción, se parece, intersecan, nada más que es un poquito más, por así decirlo, nada más es un solapamiento parcial. En interseca puede ser total. Están dentro cuando un objeto está completamente dentro de otro y cruzan si hay elementos de una capa, de una de las dos capas que cruce elementos completos de la otra capa y que en este caso genere geometrías más pequeñas. Son estas 8 relaciones espaciales las que nosotros podemos evaluar cuando trabajamos en QGIS y usualmente o de manera predeterminada, la que está seleccionada por defecto es intersecan. Intersecan es el predicado geométrico que permite que exista este, como menos restricciones en las relaciones espaciales, porque aquí con que sea una mínima porción que coincida con ambas capas, con eso es suficiente para que exista esta unión o esta relación espacial. Las otras son más restrictivas y solo si se cumple lo que dicen aquí cada uno de los enunciados, se realiza el vínculo, si no, no se puede hacer. Y bueno, criterio importante, pues necesitamos definir qué es lo que necesitamos de una capa sobre otra, si esas capas se intersectan, se solapan, se tocan, si lo vamos a hacer, si vamos a querer que haga el vínculo uno a uno o uno a muchos. Y aquí, a diferencia de la unión por atributos, lo que nosotros tenemos es principalmente que en la unión por atributos, el vínculo se hace en la tabla y es virtual, pero en este caso sí me genera un nuevo archivo. Desde el inicio me genera una nueva capa con las dos entidades o los atributos de las dos capas unidos. Y básicamente, esto es nuestra solución cuando nosotros queremos agregar información y no hay un campo común, no hay un vínculo como el de el ejercicio anterior. Esta es la forma ideal para hacerlo con la intención de también ahorrarnos la parte de la captura manual. Vamos ahora con el programa de QGIS. Ustedes, por favor, me indican cuando puedan ver mi pantalla de QGIS. Ya se puede ver mi pantalla de QGIS.
Sí, sin problema. Gracias. Bueno, aquí seguimos trabajando con los archivos que les compartí. Aquí, por ejemplo, tenemos este archivo que acabo de cargar, que es el de aeropuertos. Es el de aeropuertos. Si nosotros revisamos tabla de atributos, desde aquí tabla de atributos, vamos a ver que en este caso tenemos un campo que se llama, bueno, se llama ID, que es el identificador. El campo nombre, es donde se encuentra el nombre del aeropuerto, el tipo, que está especificando si es uno, dos o tres, y cada uno de estos tipos corresponde a alguna clase en específico de aeropuerto. Puede ser aeropista, aeropuerto internacional o aeropuerto nacional. Tenemos un campo que dice carga. En algunos casos nada más hay dos registros que dicen uno, lo demás está vacío. Y tenemos el campo X y Y, del cual nosotros obtuvimos coordenadas en hace dos sesiones. Nosotros obtuvimos las coordenadas de estas ubicaciones precisamente en este archivo que nosotros lo tenemos reproyectado y que está en cónica conforme de Lambert. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera colocarle, en este caso, a cada uno de los aeropuertos la entidad federativa a la que pertenece, pues obviamente está la posibilidad de hacerlo manual e ir identificando, obviamente, elementos en función de la otra capa, que es la capa de estados, porque aquí nosotros no tenemos más que el puro nombre. En algunos casos, quizás sí nos dé una idea del lugar al que pertenece. Por ejemplo, este que es el de la Ciudad de México, pues sabemos que pertenece a esa entidad. Sin embargo, los otros, pues no sabemos a qué entidad pertenecen, y obviamente hacerlo de manera manual nos implicaría, no nos llevaría mucho tiempo. Para poder hacer esto, vamos a agregar la capa de entidades. La capa de entidades también está en cónica conforme de Lambert, si no me equivoco, porque acuérdense que nosotros estuvimos cambiando los sistemas de referencia, EPSG 6372 y aquí también EPSG 6372. Era lo que veíamos en uno de los requerimientos, que ambas capas requieren forzosamente estar en el mismo sistema de referencia. Aquí no importa si la capa es de línea. Nuevamente nos salimos de la sesión. Voy a seguir compartiendo. Les decía, aquí no importa la geometría, aquí esta unión por localización se puede hacer con capas de puntos y líneas, capas de polígonos y puntos, etcétera. Obviamente aquí lo importante es que exista esa coincidencia espacial. Si no hay una coincidencia espacial, obviamente yo no voy a poder hacer esto. Por coincidencia espacial me refiero a que exista algún tipo de relación entre un elemento y otro, como los que les mencionaba en la diapositiva, que toquen, que crucen, que estén dentro, que contengan, que tengan un solapamiento o que intersecten. En este caso, les decía, para agregar nombre a cada uno de estos aeropuertos, en este caso los aeropuertos, si abro tabla de atributos, tengo 1011 aeropuertos. Les decía, se vuelve muy poco práctico poder hacer manualmente la captura de información respecto a la entidad. A ver, aquí seguimos. Nada más que me volvió a sacar, creo que ya no está grabando. Permítanme. Ah, no, sí sigue grabando. A ver, intento nuevamente, si no me cambio de lugar para evitar esto. Les decía, ¿sí pueden ver mi pantalla de QGIS? Sí, ¿verdad? Creo que Sí, sí ya. sí, sí. Gracias. Sí. Ok, entonces les decía, ya tenemos dos capas, tienen el mismo sistema de referencia. Visualmente me doy cuenta que sí hay una coincidencia espacial. Entonces puedo proceder a hacer esta integración de atributos por medio de localización o unión espacial, como también se conoce en otros softwares. Me voy aquí al menú vectorial. En el menú vectorial voy a encontrar herramientas de gestión de datos. En las herramientas de gestión de datos voy a encontrar la opción que dice unir atributos por localización.
Cuando yo selecciono esta herramienta, me da la posibilidad a mí, aquí podemos ver la ventanita, aquí me dice que este algoritmo va a tomar una capa vectorial de entrada y crea una nueva capa vectorial con una versión extendida de atributos adicionales en su tabla. Entonces, primera capa es a la que yo quiero agregar la información. En este caso es aeropuertos. Lo siguiente que me pide es que yo seleccione qué predicado geométrico aplica. Es decir, qué relación espacial yo quiero que considere el programa para que en función a esta relación espacial agregue los datos. Si quiero que intersecte, como les decía, es la opción más utilizada y menos restrictiva. O si quiero que bueno, que lo compare o que revise cualquiera de estos otros predicados y los utilice. En este caso, voy a dejarla en intersecar. Podríamos también, por ejemplo, usar están dentro, o sea, aeropuertos que estén dentro de mi capa de entidades. Ahorita lo voy a dejar así en intersecar. Mi segunda capa es capa de entidades. Aquí me dice que qué campos quiero que se unan. Si yo no selecciono nada, en automático va a unir todos los campos que tiene la tabla de atributos de entidades. Si yo quiero solamente que agregue un campo específicamente, voy a darle aquí en los tres puntitos y voy a seleccionar el campo que contiene el nombre de la entidad, que en este caso es nomgeo. Selecciono, habilito la casilla, le doy a aceptar y aquí ya me Ujú. aparece que el campo que va a agregar es el nombre de la entidad. Me aparece también este tipo de unión. Me dice que qué unión va a realizar, en este caso, este procedimiento. ¿Qué tipo de unión quiero que haga? ¿Uno a muchos, uno a uno o solamente también uno a uno considerando el objeto con el mayor traslape? Aquí, en este caso, crear objetos separados, uno a muchos, se utiliza cuando tenemos más de un elemento que coincide con nuestra primera capa. Tomar solo los atributos del primer elemento uno a uno es cuando solamente requerimos que haga un vínculo con solo un atributo o solo un elemento con el que coincida y lo hará con el primero que ubique o simplemente que haga y tome los atributos del objeto con el traslape más grande. En este caso, vamos a seleccionar esta tercera opción, que es la más utilizada también, con la intención obviamente de que nos asigne el nombre de la entidad. En este caso no tenemos complicaciones porque son puntos, pero que solamente sea uno a uno, es decir, cada punto de aeropuerto va a tener una entidad asociada. Nos dice que si queremos descartar registros que no se pudieron unir, no es necesario. Necesitamos que todos los puntos se conserven, que no nos descarte ninguno. Si queremos un prefijo para el campo unido, no le voy a colocar nada, esto es opcional. Y me dice que cómo voy a nombrar a la capa que se va a generar a partir de esta unión. Le voy a colocar aquí en los tres puntitos, guardar archivo y lo voy a guardar como aeropuertos y el nombre de la entidad. Aquí, por ejemplo, es aeropuertos con entidades. Para saber, acuérdense que no voy a duplicar, no voy a sobreescribir. Quiero que este archivo sea uno nuevo, ejecuto. Y aquí esta unión por localización puede ser un poco más tardada que la unión por atributos, porque aquí el programa se encarga de verificar uno a uno los elementos, en este caso son 1011 aeropuertos, y de cada uno de estos aeropuertos va a ir checando la coincidencia o la relación espacial que tiene con la capa de entidades. Puede ser un poquito tardado, sin embargo, lo va haciendo uno por uno y en función a eso le está agregando los nombres de las entidades. Aquí, por ejemplo, ya está terminando y ahorita se va a abrir la capa que se generó. Aquí me dice que se unieron 1010, se unió a 1010 puntos. Si se dieron cuenta, aquí está mi nueva capa.
Si abro mi tabla de atributos, me voy a dar cuenta que aquí se le agregó la entidad a la que pertenece cada uno de estos puntos de aeropuertos. Les digo, es un poquito más tardado porque al final tiene que hacer la revisión uno a uno, pero ya nosotros logramos incorporar aquí el nombre de la entidad a la que pertenece cada aeropuerto sin necesidad nosotros de hacerlo manualmente y en este caso considerando que no tenemos un campo común entre las entidades o entre la tabla de entidades y la tabla de los aeropuertos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ese join espacial que el de las tablas. Como que se te corta un poquito y ves, no te alcancé a terminar de escuchar. Sí, se me hizo más sencillo ese join espacial ¿Sí? que el de las tablas. Sí. Ah, ok. Sí, aquí digamos que este join espacial se hace cuando usualmente no tenemos el campo común en una tabla externa, que los datos no los tenemos en tablas externas y no hay campos en común. Por lo regular se recurre a sin embargo, aquí el requisito indispensable es que las capas sí estén en el mismo sistema de referencia, porque les decía, el programa se basa en la espacialidad del Mm, dato. Entonces, tantito desfase que haya en alguno de los puntos, por ejemplo, si a la hora de marcarlos, de digitalizarlos, se me pasó, y quizá ya está en el polígono vecino, le va a asignar obviamente el nombre del polígono vecino, porque aquí se va a basar en ese predicado geométrico que yo establecí. Eso es lo único que hay que cuidar, porque pues obviamente pudiéramos tener ahí algún error si alguno de nuestros elementos o de nuestros puntos está desfasado. Ese es el pequeño mm. detalle con estas uniones espaciales. Ahí porque si yo hubiera seleccionado el predicado, así le dice usted, ¿verdad? Ujú. El de dentro, a mí se me También, hacía a mí se me hacía más exacto dentro porque, por ejemplo, pues dentro de un polígono, dentro de un estado, ¿no? exacto, exactamente. De hecho, por ejemplo, cuando tú haces tus trabajos de tus poligonales con el levantamiento de las especies que me decías, sí, lo recomendable sería estar dentro. En el caso de los puntos dentro de polígonos, va a ser muy difícil pero muy, muy difícil, que alguno esté en el bordecito, por ejemplo, que no pertenezca, o que Mm. alguno no esté dentro. Visualmente, a lo mejor algunos los vemos un poquito fuera de la poligonal. Sin embargo, muy seguramente están ahí bueno, si hago un zoom, están dentro de. Aquí la cuestión, si yo hago un están dentro, vamos a ver si hay elementos que se quedan sin el, sin el estado. Porque si llegan a estar un poquito fuera de la polígona, lo que esté en el límite entre o que toque el borde, por ejemplo, del estado, ahí ya no me lo va a contar porque el predicado requiere que esté completamente dentro. Por ejemplo, aquí lo voy a Mm, colocar. Aquí nada más a efecto de que ustedes vean qué es lo que hace. Voy a dejar todo esto así. De hecho, no voy a guardar la capa, la voy a ejecutar así como temporal. mm, Esto se hizo mucho más rápido, si se dieron cuenta. Estas capas temporales me sirven mientras yo estoy trabajando aquí en QGIS. No las guardé en mi carpeta. No están ujú. activas más que cuando estoy trabajando durante el proyecto. Si cierro el proyecto, aunque esté guardado, el proyecto, la capa ya no se conserva. Nada más es como el nombre lo dice, capa temporal. Abro mi tabla. Es como para estar haciendo pruebitas, ¿no? A ver si me está saliendo. Exacto. Sí, exactamente. Para hacer Ujú, pruebas y que no para estar haciendo pruebas y que no me está implicando a mí estar generando un montón de archivos, porque a lo mejor ni los voy a ujú. ocupar. Entonces aquí, por ejemplo, Así. bueno, yo puse creo que con la capa unida y fue de aeropuertos a entidades, no el aeropuerto es original. Aquí donde dice nombre 2 es donde yo tengo ahí donde está. Don- no, no me generó
El campo, o sea, es el nomgeo, es este, nomgeo. Y aquí me dejó una vacía, si se dieron cuenta. Este vacío, supongo que es porque no está completamente dentro del polígono. Y si miren, está en este bordecito, es una aeropista. Como que, como no está exactamente dentro de, no lo considero. Ujú, De hecho, ni el intersectan, yo creo el otro tampoco lo considero. Es este puntito que queda fuera. Muy seguramente es un error de digitalización que habría que corregir porque obviamente ninguna aeropista queda, o al menos no creo que quede fuera de aquí de la poligonal de la entidad, a menos de que tengan una infraestructura especial de este lado, ¿no? Pero aquí podemos ver que en función de la espacialidad del dato es que se genera esta unión de atributos. ujú, Entonces sí, puede ser el ocupar el stand dentro. Y por ejemplo, ahorita vamos a ver con el de voy a eliminar esta, con el de vías férreas. El de vías férreas también es un archivo que viene a nivel nacional. ujú. Este de vías férreas tiene información de la entidad, pero no federativa, sino más bien de la empresa, la vía que utiliza y A ver. entre otros elementos, pero no viene la entidad a la que pertenece o por qué entidades pasa. Ahí sí no viene. Entonces, también una forma de agregarle esa información es precisamente haciendo esto que acabábamos de hacer con aeropuertos. Nos vamos a vectorial, herramientas de gestión de datos, unimos atributos por localización. Primera capa, vía férrea, que es de donde requiero que, este, que se haga la integración de información. Aquí sí conviene mucho poner intersecant porque les voy a decir una cosa, si nosotros solamente elegimos las que están dentro, si hay un segmento más largo que el propio polígono del estado, no lo va a considerar porque el predicado geométrico no se cumpliría. Ahí sí aplica el de no está dentro. El de intersecan, acuérdense que este predicado hace que cualquier porción que coincida con las dos capas, con eso es suficiente. Entonces, dejamos el de intersecan. El de cruzan, por ejemplo, no todas las vías férreas o las líneas cruzan completamente las poligonales de los estados. Entonces, también no conviene utilizarla porque muy seguramente nos dejaría muchas fuera. Vamos a utilizar intersecan. Vamos a ocupar segunda capa la de entidades. Vamos a pedirle que nos coloque el nombre de la entidad. Y aquí en tipo de unión elegimos la tercera opción, que es que elija el traslape más grande, es decir, donde la línea, el segmento más grande de la vía férrea, que lo considere para asignarle el nombre del estado, por la cuestión del traslape más grande que existe entre el estado y el segmento lineal. En capa unida lo voy a guardar, voy a crear archivo y en este caso va a ser vía férrea y entidades. Aquí ya sé que ya le puse el nombre de entidades. Ejecutamos. Y aquí en este caso, bueno, no había visto cuántos segmentos lineales teníamos. Son 809 segmentos lineales que representan vías férreas. Y también no se tarda tanto como con los puntos que eran más. Aquí vemos el progreso. Y también podemos hacerlo a la inversa. Es decir, por ejemplo, a cada entidad podríamos asignarle qué empresa de vía férrea opera en ese lugar. Cerramos. Aquí está mi archivo de vía férrea. Aquí no se alcanza a ver del todo porque tiene un color muy clarito. Lo voy a cambiar. Ahí está.
Si abro tabla de atributos, aquí al final se tuvo que haber agregado el campo del nombre del estado. Aquí ya veo, por ejemplo, se pueden repetir la cantidad de veces necesaria que de los estados, porque habrá más de de un segmento de vía No, no se férrea está que. viendo, no se está ¿Mande? viendo la tabla de atributos, doctora. ¿No se ve? A No, ver, no. Seguimos viendo el mapa. dejen cerrar este. Vuelvo a abrir y vuelvo a compartir. A ver, ustedes me indican, porfis, si pueden ver tabla de atributos. Yo no la veo. Ahí La está. veo. ¿Listo? Ok. Aquí les decía, aquí está la tabla de atributos de las vías férreas y hasta el final se agregó el campo del nombre de la entidad por las que atraviesan o por las que intersecan. Aquí les decía, la cuestión es no ser tan restrictivos porque si yo pongo están dentro y hay algún segmento que excede el límite del estado, no lo van a considerar, o sea, no se consideraría aquí. Esta es una forma como rápida de saber a qué estado pertenece cada tramo de la vía férrea. Podríamos tener a lo mejor algunos campos vacíos, si es que en algún segmento, a lo mejor también por errores de digitalización, está fuera de. También aquí lo veríamos, pero no es el caso. Aquí no es el caso. ¿Por qué no aparece nada Ah, ya vi uno de Chihuahua. Sí, a ver, vamos a Sí, ponerle a aquí. ver. Si le doy clic al encabezado, se me ordenan los datos de manera ascendente o descendente. Vamos a ver aquí. Ah, Chihuahua. Tenemos estos que están aquí, ujú. que es desde, A ver, ¿cuáles están ahí? a ver, aquí, Chihuahua, son un montón, son muchos segmentos viales. A ver, Tenemos el mejor tren turístico del mundo, doctora. el Pues que no Chepe. aparezcamos ahí, pues no. Ajá, sí, sí, aquí no está mal algo aquí. Muchísimo el Ah, Chepe. no. No, ya está el tren Maya, ¿verdad? Por allá. Pues Sí, es lo pero que pues no hay les iba a decir, el comparación. Marco va a decir, no, no, no. Mira, aquí está No, no hay comparación. No hay nada, es un elefante blanco, esa porque. Ujú. van a echar Ah, mira, ahí ahí está. competencias. Ajá, Nomás que ya lo está desactualizada. seleccioné. Doctora, está Ajá, desactualizada, fíjese. sí, Ese archivo. Ya no existe desafortunadamente ya no existe el tramo Juárez La Junta, ya que no. es la línea, así como la está viendo, es la línea que se ve, que sale de Ciudad Juárez hacia el oeste. Ah, ya no, entonces ya no está. Bueno, aquí también estaba la condición de operación o sin uso. Sí, ¿Qué le supongo digo? que aquí están. Aquí está en la condición y aquí señala si Ah, está en operación actualmente eh, o no. sí, Pero sí, bueno, esa, al menos sí vimos que le puso el nombre correcto. sí, no, no, entonces sí, no está en operación. Ujú. Sí, aquí sí nos Desafortunadamente señala. ya ni vías hay ahí, Ah, ¿no? ¿verdad? Sí, bueno, aquí dice sin uso. No, Entonces sí, me imagino que son sí. esas. A ver, vamos a ver, esas Y que dicen era un sin uso. proyecto muy padre que todavía existiera porque nosotros tenemos una sitio arqueológico Es en las esta, ¿no? ruinas de Paquimé, ahí en Nuevo Casas Grandes. Ah, ya. No sé si han escuchado de Paquimé. Ujú, sí, Sí, Sí. es Bueno, esta, ¿no? ¿Y Paquimé, ves? para que se den una idea, fue fundado antes que Tenochtitlan. ¿Sí? Tanto así, eso sí no sabía. Tenochtitlan sí, Tenochtitlan en la Ciudad de México fue fundado en 1305. Paquimé es del año 1200. Wow. Sí. De ahí salieron los aztecas de esa zona. De esta zona. Sí, de ahí. Según De había ahí escuchado que era como de esta por acá, sí ¿no? fue Por camino Nayarit. hasta Tenochtitlan. Mm. Es esta,
¿Ibes? Esa mera. Ajá. Sí. Sí, que sí, aquí aparece marcada, pero sí está especificado que ya no se usa. Ujú. Si no la eliminaron aquí de la... Obviamente, si subimos la capa de municipios, pues podemos ver ya a nivel municipal toda esa información, ¿no? Exacto. ¿Qué haríamos ahí? Pues ponerle a la, a aquí al archivo, hacer el vínculo, pero con el de municipios, para que nos dé Ujú, precisamente los tramos que hay por cada territorio municipal. Por ejemplo, aquí, si yo quiero al revés, si yo quiero que a los estados se le agregue la información de qué empresa ferroviaria opera en ese lugar, pues entonces hago la operación inversa. Hago igual ujú, nuevamente la unión por localización, pero ahora quiero que sea, le voy a agregar a mi capa de entidades la ujú, información de vía férrea. Y lo puedo hacer igualmente por intersecar. O les decía, puede ser por están dentro, nada más que estos sí ujú. son más restrictivos. Hay algunas porciones que si no están completamente dentro, no las va a contar, no las va a considerar. Entonces le voy a, no sé, vamos a entidades que contienen vías férreas, por ejemplo. Aquí también vamos a solicitar que sea, que ocupe o que en este caso se le agregue la información de la red con el traslape más grande. Aquí voy a ponerle que sea este que dice entidad, que es donde viene el nombre de la empresa, y que sea igual de uno a uno, pero con el traslape más grande. No lo voy a guardar, la voy a ejecutar así, en capa temporal. Tenemos una nueva capa de estados, y si reviso tabla de atributos, me voy a dar cuenta que aquí tengo qué empresa, este, ferroviaria se encuentra en esa entidad. Puede haber más de una. Aquí solo le pedí uno a uno, es decir, una empresa por cada entidad y que considerara la de traslape más grande. Si quisiera yo que considerara todas las empresas, entonces tendría que elegir la primera opción, que es uno a muchos. Es decir, una entidad puede tener varias empresas ferroviarias. Ahí lo que sí sucedería es que en algunos casos me duplicaría, este, en este caso, por ejemplo, los nombres de aquí que me aparecen, los vería duplicados si es que hay más de una empresa por entidad. Me pondría a lo mejor dos veces Aguascalientes si es que encuentra dos empresas diferentes para esa entidad federativa. Aquí, por ejemplo, las que yo veo vacías son aquellas que no tienen o que no, en este caso, esta capa de información no tiene trazados ninguna vía férrea para esa entidad. Por ejemplo, aquí Quintana Roo no está, Ujú, no está Tlaxcala y no está Baja California ujú, Sur. Esas tres entidades aparecen aquí como si no tuvieran, bueno, en este caso, aparece que no tienen empresas ujú. ferroviarias. Doctora, a Ujú. eso todavía no le podemos llamar un geoproceso, es un simple join. Exacto, aquí solamente son uniones, en este caso por espaciales, uniones de Ujú, atributos por localización. ujú, Geoprocesos ya implica que hagamos alguna modificación a las capas. Aquí lo único que hemos estado haciendo hasta ahorita es trabajar con tabla de atributos. Ahorita en primera ujú, instancia fue agregando información. Ahorita lo que ujú, hicimos la sesión pasada y esta fue agregarle nuevos datos a nuestra tabla de atributos de dos formas distintas. Por tabla externa, mediante campo en común, y por otra capa, una segunda capa, mediante unión por localización. Eso es lo que hemos hecho hasta ahorita. Los ujú. geoprocesamientos, no es esta semana, es en 2 semanas más vemos geoprocesos. Sí. A mí se me hace excelente esto para, por ejemplo, hacer mapas municipales donde yo ande buscando cierta ubicación. Por ejemplo,
Si yo tengo ya mi archivo de ubicación en el estado de Chihuahua, campos de extracción de materiales, Ujú. pues ya la puedo cruzar a nivel municipal para ver en qué municipios cae esa información, ¿no? Exactamente, o a nivel localidad, incluso a nivel territorial más pequeñito. Si es que pertenece a alguna localidad, con un archivo poligonal de localidades. Esta es una de las ventajas que solamente necesitamos que las capas coincidan espacialmente. Aquí les decía, el único cuidado que hay que tener es que estén en el mismo sistema de referencia. Estando en el mismo sistema de referencia, podemos Sí. hacer esto y pues, con la precaución también de que pueda haber elementos que si están mal trazados de origen, pues obviamente Ujú. puede aquí resultar alguna cosa medio rara, ¿no? Como en el caso del aeropuerto que está fuera de las poligonales estatales. Tendríamos que revisar Sí. si hay alguna situación particular ahí o simplemente es un error de digitalización. Sí, no, está súper. Sí, porque por Por ejemplo ahí ejemplo, también, sí, 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 adelante, Ibas. sí, por ejemplo, yo me metería al Servicio Geológico Mexicano y diría, a ver, quiero de los denuncios mineros en el estado de Chihuahua, cruzaría esa información Ujú. o uniría esa información con los municipios del estado de Chihuahua y ya me da un mapa del municipio que yo ando buscando información. Por ejemplo, el municipio de Ocampo. Ajá. Ya puedo ver cuántos denuncios mineros hay ahí. Exacto. ¿Sí? Sí, puede ser eso mediante esas Claro. Sí. uniones por atributos. Teniendo tus dos capas, con eso ya las Ahora, en una unión espacial. abajo del municipio, ¿qué más hay, doctora? Porque para mí, pues, ¿qué son las AGEPs ya, no? ¿O qué? Abajo Hay del municipio, localidades, qué más? ajá, están las Pero entidades localidades, ¿a qué le federativas, llaman localidad? están los municipios, las localidades en polígono, clasificadas Ok, tanto en urbanas como rurales, están los ok, AGEPs, también urbanos y rurales, y las manzanas. Actualmente también INEGI ya está sacando información a escala geoelectoral, que son las secciones electorales, que ujú, ocupa el INE. También tenemos ese nivel de desagregación. sí. Son datos, más bien son datos muy recientes, no tenemos datos así como que muy viejitos con esa escala, pero las que tenemos ya de hace como con 20 años yo creo, sin problema es estado, municipio, Eh, localidad, AGB y manzana, esas cinco desagregaciones territoriales. Aquí Doctora, perdón, ¿para dónde tiene esa información el INEGI a nivel sección electoral? A nivel sección, aparece como estadísticas censales a escalas geoelectorales. Así lo Y pueden tendrá la buscar. liga por ahí, ¿Mande? tendrá la liga por ahí que nos pueda Ah, ok, proporcionar. se las proporciono en un ratito, si quieren para Perfecto. porque sí, ya los últimos datos, bueno, más bien los últimos programas que ha tenido, algunos ya los ha generado a esta escala geoelectoral que ujú, comparándola en diversos estudios, a pesar de que el INE tiene su propia zonificación y su propia delimitación territorial, muy distinta a la de INEGI, decían que era como muy confiable trabajar con secciones electorales porque pues, al parecer en el país es más importante la parte política que la parte estadística. Por eso el INEGI claro. en los últimos años se empezó a enfocar en esas escalas geoelectorales porque eran más precisas en cuestión de población y de los datos. Pero le digo una cosa, doctora, ahí Ujú. le va, ¿va? Profundizando en esto, uno puede hacer ingeniería electoral utilizando fuertemente los SICs. No más Ajá, que exacto. ahí le voy a decir una cosa. Los políticos, ¿va? No saben ni con qué se come esto. Pues dice Marco, ¿qué pasó, Ives? ¿Qué pasó? No, no, no. Pues ciertos políticos. O sea, yo Ajá, acá, no, por sí, no, ejemplo, sí, en Yo, general, yo, yo, en yo acá en Chihuahua, cuando he andado ahí, que me han invitado, que mira, que este partido, no sé qué, y va uno y ve, a ver, yo pienso, a ver, vamos a ver si estos vatos hacen ingeniería electoral utilizando sistemas de información geográfica, de datos y todo. No, hombre, todavía.
ponen en el pizarrón un mapa de papel y luego le ponen tachoncitos así. ¿Sí me entiende? Para eso nos estamos preparando. Es lo Pues que te iba a decir. qué Sí, de bueno. hecho, aquí el INE, Sí. bueno, el IEM, que es del Estado de México, sí tiene